Listo. Entonces, a ver, vamos a empezar atrás, a ver, apellido. Díaz. Ya, atentos. Sí. Perfecto. Es un tipo de red neuronal artificial desarrollado por Frank Rosenthal. Ya, acá le voy a dar una presentación en 1985. Ya, en 1985. Su éxito inicial se debió a que era capaz de aprender y reconocer patrones sencillos. Con su desarrollo surge el área de las redes neuronales artificiales dentro de las inteligencias artificiales. Usa una matriz para representar las redes neuronales y es un discriminador terciario que reemplaza su entrada X, un vector binario, a un único valor de salida, un solo valor binario, a través de dicha matriz. F de X cuando es 1 si W de X menos Q es mayor a 0 en otro caso. El valor de F de X 0 o 1 se usa para clasificar X como un caso positivo o un caso negativo. En el caso de un problema de clasificación binario, elemental puede pensarse de cómo compensar la función de integración o dando un nivel bajo de actividad a la neurona del experimento. La suma ponderada de las entradas debe producir un valor mayor que U para cambiar la neurona de estado 0 o 1. Ya, a ver, acá hay algunos aspectos, más allá de la parte histórica, ¿no? Que hace mencionado, fue desarrollada en 1985 por Frank Rosenthal, ¿no? Es el creador de estas neuronas. ¿Por qué su éxito? ¿No? ¿Por qué es muy utilizada? Por dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la característica de toda red neuronal, que es su capacidad de aprendizaje, y la otra para el reconocimiento de patrones sencillos, ¿no? Con esta neurona puedo clasificar, puedo reconocer patrones sencillos. ¿Listo? También se le llama un discriminador, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes si pertenece o no pertenece a una categoría, ¿no? ¿Es bueno o no es bueno? Matemáticamente se trabaja con una matriz, ¿no? ¿Listo? Tiene que traza su entrada X, la entrada X va a ser un vector de entradas, ¿no? A un único valor de salida. O sea, la salida de esta neurona también se dice que tiene salida binaria, porque o va a ser 0 o va a ser 1, uno de dos posibles valores. La salida de un perceptor es una salida binaria, ¿no? ¿Por qué binaria? Porque es uno de dos posibles valores. ¿Cuáles son los valores? 0 o el 1 o el menos 1 y más 1, que vamos a ver en un momento. ¿Ya? Entonces, ahí está la función. La función es como un escalón unitario. Es la función matemática, es un escalón. Si el argumento, o sea, el X es mayor que 0, entonces vale 1. Y en otro caso vale 0. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál viene a ser el argumento? Viene a ser el cuerpo sobra, ¿no? De la neurona. ¿Y aquí se cuál es el cuerpo? Es un sumatorio de mis pesos por mis entradas y le sumo el vías. Y eso es. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Matemáticamente, ¿no? Si yo quisiera ver el perceptrón ya desde un punto de vista de arquitectura de una neurona simple, tendríamos esto, ¿no? Ese es mi perceptrón. Esa es la arquitectura de un perceptrón de una sola neurona, ¿no? O sea, acá tenemos el cuerpo soma de la neurona y acá tenemos mis entradas, ¿no? Se supone que yo tengo acá un vector de 5 o de 6 pesos para 5 o 6 entradas, ¿no? De 2 entradas para, o 2 pesos para 2 o más características, ¿no? ¿Entienden? Entonces acá tengo 6 entradas, cada entrada tendrá su peso, realmente debe ser de 5, ¿no? O 6. Este es de 3, este es de 3, este es de 10, este es de 10, ¿no? Y este es subidas. ¿Qué sumamos acá? W por P más B, ¿no? Matricialmente ya lo hemos visto. W, que es la matriz de pesos, por P más B, ¿no? Y en ese orden, ¿no? W por P y no por P por W, ¿no? No mi entrada por mi patrón, ¿no? No mi entrada, que es mi patrón, por mi peso, sino mi peso, mi weight por el patrón. ¿Para qué?
para conseguir que siga la salida S por único. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo expliqué, ¿no? Y mi salida es una función binaria, o es 0 o es 1. Matemáticamente es una función escalón unitario, ¿no? La salida es 1 cuando el argumento, cuando el n, cuando lo que está dentro es mayor que 0. Y es 0 en cualquier otro caso. ¿Correcto? Ahora, de acá viene, como les expliqué, mi desplazamiento, mis vías. Si mi vía es positivo, es como si esto lo estuviera desplazando hacia la izquierda, ¿no? Y si es que este es negativo, es como si lo estuviera desplazando hacia la derecha. ¿Está bien? Eso matemáticamente, ¿cierto? Ahí no tenemos mayor reparo. Listo, ahora el aprendizaje. Vamos a mi turno. El algoritmo de aprendizaje es el mismo para todas las neuronas. Todo lo que sigue se aplica a una sola neurona en el aislamiento. Se definen algunas variables primero. Ya, a ver, antes de, en vez de leer bien, esta es la ecuación general, ¿no? La primera premisa es el algoritmo de aprendizaje es el mismo para todas las neuronas. ¿Listo? Es el mismo. A ver, ¿qué observamos por acá? Bien, una de las cosas que les había indicado acá es que ya ustedes, los ingenieros, no tienen por qué, a partir de ecuación, mirar cosas, mandadas, problemas, ¿no? Ahí tenemos que mirar de una manera proactiva, ¿no? Entender. ¿Ya? Esto, si yo traigo un alumno de colegio, claro, es qué significa cada una de esas cosas, ¿no? De un alumno de católico que está viendo procesos, sabemos, por ejemplo, que es W, ¿no? ¿Qué son W? Los pesos. Sabemos que son las deltas, ¿no? Y que son las Y's. Y es la salida. Delta son mis targets, mi valor esperado. Esta diferencia nosotros la conocemos como. ¿Nosotros cómo se llama esta diferencia? El error. El valor deseado menos la salida actual, mi error. Entonces, miren, si yo tengo esas ideas claras, y esta es mi entrada actual, ¿no? Entrada. Es más, recuerdo que hemos visto ahí el asterisco y sin el asterisco, ¿no? Que el asterisco, o más adelante vamos a poner ahí n más 1 y acá simplemente n, ¿no? Si es que este es n más 1 o el asterisco es el estado siguiente, ¿cómo entendemos acá? Mis nuevos pesos son iguales a ¿qué? A los pesos anteriores más una constante, en este caso, por eso es el algoritmo general para todos los ceros, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una constante que va entre 0 y 1. ¿Por quién? Entonces, miren, mis pesos nuevos serán igual a mis pesos anteriores más una función de quién? De mi error. De mi error. ¿Listo? Una función de mi error. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando no hay error? Cuando el target, cuando mi salida es igual a mi target, a mi valor esperado, esto se hace 0. Entonces, cuando no hay error, aquí es igual a mis nuevos pesos. Los anteriores. ¿Queda claro? Esta ecuación se debe entender así. Mis pesos actuales son igual a mis pesos anteriores más una función de mi error. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a aplicar en el algoritmo y vamos a personalizar para el caso del perceptrón. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir? En actualizar los pesos. ¿En qué consiste el aprendizaje? En encontrar los pesos. Eso hemos dicho en la clase pasada, ¿no? El aprendizaje consiste en encontrar los pesos. Seguimos. ¿Apellido? Torres. Aprendizaje. X de Y denota el vector de entrada para la iteración y W de Y detona. Bueno, a ver, esto está más matemático, lo vamos a dejar, pero es igual en la descripción, ¿no? De qué es lo anterior, ¿no? Y es subir la salida, ¿no? X es la entrada, en cada iteración el vector de peso es actualizado. Es lo que les estaba explicando. Bueno, vamos acá a la arquitectura, ¿no? Como se puede apreciar, el perceptrón está formado por dos capas, una de entrada con un número de nodos determinado y una de salida con un solo nodo, el cual se encuentra conectado a cada uno de los nodos de la capa de entrada mediante una conexión que está evaluada con un peso de 1, 2 y 3. Listo, entonces, miren, dice la arquitectura puede ser de una capa o de dos capas, ¿no? Y si es más de dos
la capa de entrada hemos dicho que sirve para recibir las entradas y la capa de salida es la que proporciona la salida definitiva del nivel. Pero en una estructura neuronal, como la que tenemos en el ser humano, que hemos dicho que cada neurona de salida se conecta nuevamente a nuevas entradas, ¿no? A nuevas neuronas de entrada. ¿Cierto? Pues hemos dicho que es una red de tipo feed-forward, ¿no? Feed-forward, ¿verdad? Hacia adelante, ¿no? La salida de uno va a la entrada de la siguiente, y la salida de esas va a la entrada de la siguiente, ¿no? Hacia adelante, feed-forward. ¿Qué es lo que está indicando acá? ¿Viste? Nos dice, como se puede aprender, presentar esta forma por dos capas, una de entrada con un número de nodos determinado y una de salida con un solo nodo. ¿Listo? Entonces yo puedo tener mi capa de entrada, esta es mi capa de entrada. La capa de entrada, por ejemplo, tengo una neurona y va a recibir la primera característica, la segunda o la tercera. Estas neuronas de entrada captan mis entradas y las van a llevar con sus respectivos pesos a la única neurona de salida, ¿no? ¿Entienden? Entonces mi capa de entrada está destinada para recibir los impulsos de mis entradas y las salidas de cada una de estas neuronas de la capa de entrada sirven como entradas de mi única neurona de salida. Por eso lo vamos a ver ahora a través de los ejemplos. Seguimos. Arquitectura. Bueno. Arquitectura. Existe un nodo extra llamado vías, el cual no tiene contacto con el exterior. Su valor siempre es 1. Cabe hacer la aclaración que algunos autores no toman en cuenta la capa de entrada debido a que en esta no se lleva a cabo ningún procedimiento de la información, simplemente sirve como enlace con el exterior de la red neuronal y su única tarea es recibir los valores de entrada del exterior y pasárselos al nodo de la capa de salida. Para estos autores el perceptrón consta de una capa. Para este artículo, el perceptrón consta de 2 capas, una de entrada y una de salida. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a considerar este concepto, ¿no? Para esto vamos a considerar 2 capas mínimo, una de entrada y una de salida, ¿no? La capa de entrada sirve solamente para ingresar los valores y la capa de salida para proporcionar mi salida, ¿no? Siguiente, Suni. Para la primera capa tendremos igual número de nodos que el número de características en los patrones, a analizar más el nodo del vías o el bien. Entonces ahí, a ver, miren, en la primera capa, vamos a poner que existe una neurona para la primera entrada, una neurona para la segunda entrada, con un único entrada, ¿no? O también vamos a ver luego que puede ser una sola neurona con varias entradas. ¿Ya? Es lo que está indicando siempre. Dicho en otro modo, tendremos igual número de nodos que número de elementos en nuestro vector que representa el patrón más el nodo del vías. Es decir, si tenemos un patrón respetando por el siguiente vector, P1 igual a 1 a 2, entonces tendremos en nuestra primera capa 2 nodos de entre más el nodo del vías cuya salida siempre será 1. Los 2 nodos de la capa de entradas relacionadas con capas características del patrón deberán ser alimentados con los valores respectivos de los patrones que se estén usando. Bueno, ahí tenemos las arquitecturas multicapa. Ojo, antes de leer, a ver, observen ahí, dice capas de nuestras neuronas sensores, capa de la sinapsis, capa de neuronas ocultas, capa de neuronas de salida. O sea, cada uno de los redonditos es una neurona, ¿no? Y cada vertical es una capa. Ahí tenemos una capa de entrada, una capa de salida y 2 capas o 3 capas intermedias, ¿no? Una capa de entrada, una capa de salida y 1, 2 y 3 capas intermedias. ¿Correcto? ¿Qué estamos observando? A ver. Señorita Valdivia, que va a leer, a ver, lee una lectura, a ver, que con eso de repente podemos darle una interpretación a la gráfica, ¿no? Okay. Arquitectura multicapa. El perceptrón multicapa, perdón, es que no se ve muy bien. Ya. Consta de una capa de entrada y una capa de salida y una o más capas ocultas. Dichas capas se unen de forma total hacia adelante. Hasta ahí, entonces, bien, en general, mi perceptrón multicapa, que consta de una capa de entrada y una capa de salida, ¿correcto? En líneas generales, ¿no? Y todo lo demás son capas ocultas, ¿no? Una o más capas ocultas. En nuestro caso, ¿cuántas capas ocultas tengo? 3.
¿correcto? Es lo que dice acá, y uno o más o más capas ocultas. Estas capas se unen de forma total hacia adelante. ¿Qué significa en inglés hacia adelante? Estructura feed forward. ¿No? Porque hemos dicho feedback y después, ¿no? ¿Está bien? Feed forward, la salida de la capa N se aplica como entrar a la capa N más 1. O sea, la salida de la capa N más 1 se aplica como entrar a la N más 2. ¿No? Es feed forward. ¿Correcto? Por eso dice acá, dichas capas se unen de forma total hacia adelante. Esta es la capa de entrada, se une con la primera capa oculta y esta con la siguiente y la última capa oculta se une con la capa de salida. ¿No? ¿Está claro? Pero observen ahí, a ver, las salidas de la primera capa. La salida de la primera capa de esta neurona. Observenla y lo vamos a comparar. Esta es la primera capa, observen la salida de la primera neurona, de la primera capa. ¿Qué podemos observar? ¿Qué puedo decir de esta salida de esta primera neurona de la capa de entrada? Cada neurona tiene dos salidas. Abrazo, a ver qué podemos decir. Sí. De esta primera neurona, de la capa de entrada, ¿qué puedo decir respecto a sus salidas? Que primero se dividió en dos capas ocultas cada una. Claro, tenemos ya 3 capas ocultas, ¿no? Pero normalmente hemos estado viendo una característica, ¿no? Que hemos llevado como un patrón, y ahora me presentan estas que son algo distintas, ¿no? Es más, a ver, para compararlas con estas, ¿está bien? Esta estructura, con esta estructura, más allá que sea línea recta, no también la pueden de línea recta, ¿está claro? Pero ¿qué observan esta respecto a esto? O sea, más allá que sea línea recta, están los circuitos, son las neuronas, ¿no? Eso son las neuronas, ¿no? ¿Qué podemos observar? Los campos ocultos. Ramificación. Entre las 3 capas de entrada se unifican en dos. Bueno, ya, acá puede ser uno más, pero más allá de eso, acá estoy poniendo una capa oculta, ¿no? ¿Cierto? Y a veces tiene más capas ocultas. Pero observen la salida de la primera neurona, acá, y observen la salida de la primera neurona acá. Ah, bueno, o sea, en este caso la salida de una no va como entras hacia todas las demás neuronas de la capa siguiente. En cambio acá, las salidas sí van como salidas hacia las siguientes capas. ¿Está bien? Hay la diferencia. Apellido Arizaba, ¿no? Hay la lectura. Perceptrón multicapa. Es una red neuronal artificial, RNA, formada por múltiples capas. Esto le permite resolver problemas que no son linealmente separables, lo cual es la principal limitación del perceptrón, también llamado perceptrón simple. El perceptrón multicapa puede ser totalmente o localmente conectado. En el primer caso, cada salida de una neurona de la capa I es entrada de todas las neuronas de la capa I más 1, mientras que en el segundo, cada neurona de la capa I es entrada de una serie de neuronas región de la capa I más 1. ¿Tiene la diferencia de ver ahí nomás? Entonces, miren, dentro de los perceptrores tenemos dos tipos, ¿no? El primer tipo es el perceptrón simple y el segundo tipo es un perceptrón multicapa. ¿Correcto? Multicapa. ¿Por qué el perceptrón? Porque su salida final o es puro, ¿no? Es un discriminador duro, ¿no? Una función hard-limb o hard-limbs. ¿Correcto? Pero cuando es multicapa puede ser de dos tipos que están claramente definidos. ¿Listo? ¿Sí? A ver, ¿pueden distinguir los dos tipos? ¿Cuáles son los tipos de redes perceptrón multicapa? Está bien, ¿no? Que van a leer y van a distinguir. A ver, si no, Ponce lo va a ayudar a nosotros. A ver. ¿Cuáles son los dos tipos de perceptrón multicapa? Hay dos tipos, ¿no? Salida única y ¿sí? ¿Cuáles son los dos tipos? Ahí está en el segundo párrafo. A ver, de lectura. A ver. Puede ser. Sí.
¿Cuándo es totalmente conectado? En el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? ¿A qué se refiere con el primer caso? No, a ver, en este párrafo estamos leyendo, dice, puede ser totalmente o localmente conectado. En el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Totalmente. Cuando es totalmente, ¿qué dice? En el primer caso, cuando es totalmente, cada salida de una neurona de la capa I, de la capa 1, es entrada de todas las neuronas de la capa 2, de la capa siguiente, de la capa I más 1. ¿Está bien? Entonces, ¿esa distribución que estamos viendo es totalmente conectado o localmente conectado? Totalmente conectado. En cambio, esta otra red que hemos visto acá, más allá de que no sean líneas, rejas, etc., ¿es totalmente conectado? No, es localmente conectado. Porque la salida de esta neurona no se aplica más allá de estas dos neuronas. La salida de esta no se aplica acá, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Se dan cuenta? Entonces solamente tenemos acá lo que se denomina, mientras que en el segundo caso, o sea, localmente conectadas, ¿qué pasa? Para ver localmente conectadas. Dice, cada neurona de la capa I es entrada de una serie de neuronas de la capa I, no de todas, de una serie, puede ser 2, 3 o 1. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, dos perceptrones multicapa pueden ser totalmente conectados o localmente conectados. Eso para clasificar las neuronas, ¿no? ¿Está bien? Y esto ya lo estamos reiterando desde la parte biológica, ¿no? Un perceptrón multicapa, más allá de que tenga 3 o 4 capas ocultas, nosotros vamos a decir que tiene una capa de entrada, una capa de salida. ¿Y qué es lo demás, señorita Cris? Maricris. Está elevado, está bien, ¿no? Menos 5, ¿no? Muy elemental, ¿no? Tiene una capa de entrada, una capa de salida, y el resto se llama Capas ocultas. capas ocultas. Capas ocultas. Puede ser una, dos o más. En general son todas capas ocultas. Interpretación. A ver, Carrasco. A ver, de lectura. Interpretación. Como ya mencionamos, se puede ver el perceptrón como una función discriminante lineal para crear la frontera de decisión. Y si tenemos un patrón de dos características, podemos permitir entrar nuestro proceso para crear una representación visual de la distribución del patrón. En la figura se puede ver de manera clara. Muy bien. Acá bien, hay interpretación. Acá vamos a preguntar toda la clase puntos, así como un discriminador lineal, ¿no? O unos o ceros, ¿no? O mejor con un hard limit más uno menos uno. Más uno menos uno, o sea, es difícil, ¿no? Menos uno, ahí se lo a 2, ¿no? O sea, hablando de las funciones de activación, ¿no? Un perceptrón puede ser con función hard limit o puede ser con función hard limit, ¿no? Esa función de activación, hard limit, o puede ser hard limit, ¿no? Hard limit, lo vamos a ver ahora, ¿no? Puede ser hard limit. Sí. Hard limit es cuando la salida o es 0 o es 1, ¿no? Y el hard limit es cuando mi salida es menos 1 a más 1, ¿no? ¿Está bien? Es la única diferencia, ¿no? Ambos son discriminadores porque la salida es binario, ¿no? ¿Qué significa binario? Que tenemos dos números, o menos 1 o más 1, o 0 o 1. Entonces vamos a interpretar acá, ¿cómo vamos a dar una interpretación acá? ¿Qué tenemos acá? Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrones de entrada. ¿Saben? 6 patrones de entrada. Dice, como ya mencionamos, se puede ver como una función discriminante lineal para crear una frontera de decisión. Si tenemos un patrón de dos características, que acá tengo no uno, tengo 6 patrones. Cada patrón de entrada, cada patrón está representado por dos características, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decir cuáles son las características de este primer patrón, que le voy a llamar, por ejemplo, 3 sub 1. Le
sub 1, a este patrón le llaman P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5 y P sub 6. ¿Podríamos decir cuáles son las características de este primer patrón de entrada? Ahí está la muestra ahí gráfica, interpretación, vamos a interpretarlo. ¿Cómo definiría mi primer patrón de su fútbol? Está dado, dice acá, si tenemos un patrón de dos características, ¿cuáles son esas dos características para este patrón de su fútbol? 1 y 2. 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? 1 y 2. Para mi patrón 2, ¿cómo sería? 1.5 y 3. Para el patrón 4, 5. Para el patrón 5, 3.5 y 4. Y para el patrón 6, 4 y 2. Entonces tenemos 6 patrones de 2 características cada uno, pero lo estoy graficando. ¿Está bien? ¿Qué más puedo distinguir acá en la gráfica? Esto es lo primero que vamos a hacer para los ejercicios, ¿no? ¿Qué más podemos distinguir? A ver, que algunos están marcados en azul, con rojo, con cuadrado, con morado. Yo les he llamado a unos clase A y clase B, clase 1 y clase 2, tomates o no tomates, artículos buenos o no buenos, o buenos o malos. Los nombres o las características pueden ser cualquiera, ¿no? ¿Está bien? Aprobado, desaprobado. ¿Listo? Acá, bueno, está un poco sesgado, ¿no? La mitad, no puede ser, ¿no? Hay que tener más aprobado, ¿no? Desaprobado. Aprobados, ingeniero. Hay que mover la frontera. Bien, para cada uno de los patrones, acá yo los he clasificado como una categoría, un tag, ¿no? Una etiqueta. Clase A, clase B. Tomate, aprobado, desaprobado, bueno, malo, qué sé yo. Pero mi red neuronal tiene una función de activación. Mi red neuronal no me va a votar tomate, no tomate, clase A, clase B. ¿Quién me va a votar mi red neuronal? 0 o menos 1 y 1. No más. Entonces yo le voy a aplicar un target ahí. ¿Qué no nos paga? T ya le hecho viene del patrón. T le va a poner este target. Este target como objetivo, ¿no? Objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi salida deseada, ¿no? Ese es el target, ¿no? Alguien en inglés target es eso, ¿no? Ya, entonces, ¿qué target le pongo al primer patrón? Estos 3 patrones P1, P2, P3 tendrían que tener el mismo target o no? Sí, porque están agrupados, ¿no? Como en la clase. ¿Qué target le pongo? ¿O 0 o 1? Decidimos, ¿qué le pongo? ¿0 o 1? Yo le tengo que dar la interpretación, ¿qué le digo? Tú vas a hacer A este patrón, target vale 0. A este patrón, target vale 0. A este patrón, su target vale 1. A este patrón, su target vale 1. Y para este patrón, su target vale 1. Y para este patrón, su target vale 0. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Mira, de este problema, yo estoy extrayendo ya mis datos de entrada. Los ejercicios van a ser al revés. Yo les voy a dar estos patrones. De 1 hasta 3 estás considerando 0. Esta línea. 3 para adelante estás considerando 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Eso vale 10. Más o menos. ¿Sí? Vamos más. Vamos a más. ¿Listo? Una vez que yo tengo esta parte, como ven, ¿qué dice acá? Como ya mencionamos, se puede representar una función discriminante lineal para una boundary de decisión, una frontera de decisión, ¿no? ¿Listo? Esta es mi frontera de decisión. Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente, observen y recuérdenlo bien. Un perceptrón me sirve como clasificador lineal, como discriminador lineal. ¿Qué significa? Lineal, positivo. Lineal. ¿Qué entiende por lineal? Lineal. Un discriminador lineal, por ejemplo acá, ¿cómo tenemos un discriminador lineal? Es más, estoy viendo ahí, ¿no? Que existe una línea
que me va a discriminar, que me va a separar estas dos clases o no. ¿Cierto? Estoy dibujando una línea. ¿Debe ser la única? Bueno, no. O sea, para este problema pueden haber múltiples fronteras de decisión, boundaries de decisión. ¿Sí? Múltiples. Significa que el problema tiene múltiples soluciones. ¿Está bien? Claro, hay múltiples soluciones porque tengo poquitos patrones, ¿no? ¿Cierto? Tengo pocos patrones, 6 patrones. Por ejemplo, a ver, como ustedes han hecho el ejemplo de que manzanas, que otros ejemplos más de tomates. Si hago esto, si fueran tomates, estoy entrenando mi red neuronal con 6 distintos tipos de tomates, con 6 productos. Y le estoy diciendo, estos 3 sí son tomates, estos 3 no son tomates. ¿Está bien? Claro, y ahí entre 3 y 3 hay una frontera de decisión tremenda, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago con 3 y 3? ¿Va a entrenarse bien mi red? ¿Le traigo otro tomate o le traigo otra manzana? ¿Me la va a clasificar bien? No, ¿por qué? Porque esta frontera de decisión podría ser, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente yo tengo un tomate que tiene esta característica? Como que parece y no parece tomate, pero yo sé que es tomate. Mi clasificador lo va a clasificar y va a decir no es tomate. ¿Por qué? Porque mi boundary de decisión, o sea, mi frontera de decisión no está bien ajustada, ¿no? Porque tengo poco entrenamiento, ¿no? Entonces habrá que buscar una nueva frontera, ¿no? Por ejemplo ahí, ¿no? ¿Está bien? Entonces mis fronteras de decisión son múltiples. ¿Queda claro? No es solución única. Pueden haber muchas soluciones. Ahora, ¿qué significa la solución? Eso vamos a ver. Atentos acá. ¿Qué dijimos que era el entrenamiento? La clase pasada ya hemos indicado, ¿no? ¿Qué es el entrenamiento? ¿En qué consistía el entrenamiento? En dar más. Tengo un conjunto de entradas, se llaman los patrones, tengo un conjunto de salidas, ¿no? ¿Qué voy a hacer para encontrar esto? Tengo que encontrar mis pesos y mis vías, ¿no? Eso se llama el entrenamiento. Cuando yo entrene, voy a encontrar un peso y un vías que hagan que para esos patrones de entrada consigan esos targets en la salida, ¿no? ¿Correcto? Y matemáticamente podría obtenerlo, ¿sí? Por ejemplo, podría plantear algunas ecuaciones para encontrar esto. A ver, si P1 lo voy a generalizar, si P, mis patterns van a ser X1 y X2. ¿Está bien? Si mis patterns van a ser X1 y X2. ¿Listo? Entonces yo podría plantear acá una ecuación, ¿no? ¿Sí? Si este es X1 y este es X2, pregunto, esta línea de división, esta frontera de decisión, ¿tiene una ecuación o no? ¿Cómo sería la ecuación de esta recta? Dejemos las redes neuronales, ¿está bien? A esto le llamamos el eje X y a este le llamamos el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Va a pasar a la parte de geometría analítica. No sé cómo se llama su curso, análisis matemático, ya se te lo digo. Estamos especificados, ¿no? Matemática aplicada, se llama geometría analítica, ¿no? Este es X y este es Y. Entonces, esta línea recta tiene una ecuación, ¿no? Sí. ¿Cuál es la ecuación? Canónica. Tenemos en matemática, ¿no? ¿Cuál es la ecuación canónica de esta recta? Es que este es X y este es Y. A ver, acá. Ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación canónica? Es igual a La cero, ¿no? la pendiente. Ah, solo. Canónica. No sé si es igual que la canónica. Nada, atrás. Debería estar notado, ¿no? Puede ser eso. La pendiente. La Atrás. pendiente por la. Nada, atrás, algo. La pendiente por algo. Ecuación canónica. Nada, no. Atrás, apellido.
entiendo. X2 igual Nada. la primera Ingeniero, ¿sabe la fórmula? Este es X, nada más, y ese Y. ¿Cuál sería la ecuación canónica de esa regla? La ecuación canónica, X más Y igual a 0. No, X más Y igual a 1. ¿qué es? AX más BY más C igual a 0. Sí, X más Y igual a 0, sin datos, pero. Ahora, ¿hay variables o no? Ya. Y es igual a MX más B. ¿Qué le llamamos? Ecuación del Pendiente vector. y tercero. Ok. Punto pendiente. Y menos y sub 0 es igual a M por X menos X sub 0. Un punto y su pendiente. Punto, también hay ecuación punto. Y menos y sub 0 por y sub 0. ¿Cómo es eso, ingeniero? X1 menos X por X menos X sub 0. ¿Está bien? Eso tenemos que conocer, porque ahí vamos a cambiar simplemente los nombres, ¿no? ¿Está claro? Si yo tengo claro esto, entonces voy a trabajar con la ecuación canónica. Y ahora vamos a cambiar esta ecuación canónica con mis ejes. Ya en la matemática X1, X y Y, ahora se llaman X1 y X2 o no. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación? Sería AX1 más BX2 más C igual a 0. Esa sería la ecuación de esta frontera de decisión, ¿no? ¿Sí? Si mis ejes se llaman X1 y X2, ¿cómo se llama esta ecuación? AX1 más X2 más C igual a 0. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Simplemente les también el orden de los ejes. Sigue siendo matemáticas, sigue siendo geometría, ¿no? ¿Está bien? Ahora, vamos recién a dar el paso a redes neuronales. ¿Está bien? X1 y X2 son las características del primer patrón. Acá decía dos características, ¿no? Si tenemos por ahí, decía, no sé, un patrón de dos características, X1 y X2. ¿Está bien? Y hemos dicho que el entrenamiento consiste en encontrar los weights, los pesos y los valles, ¿no? El días. ¿Está bien? Pregunto, entonces cuando yo termine de entrenar, voy a encontrar cuántos pesos. ¿Cuántos pesos voy a encontrar? ¿Cuántos pesos? A ver, en una red neuronal. Listo. Aquí es igual este cuerpo soma. Eso lo hemos visto desde la primera clase. Aquí es igual X1 por W1 más X2 por W2 más B. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, entonces esa ecuación yo la voy a convertir ahora a redes neuronales. A estas neuronas. X1 y X2 ya no sé los dos parámetros. ¿Qué viene a ser el A y el B? Pues pesos. Entonces el A y el B viene a ser mis pesos de W1 por X1 más W2 por X2 más C igual a 0. Y si quieren este C se convierte en qué? En mis vías, en mis valles. ¿Sí? Entonces, cuando yo termine de entrenar, ojo, cuando yo termine de entrenar, cuando yo haga estos pasos patrones, ustedes no se van a encontrar, yo voy a encontrar mi B2. ¿Qué es lo que estoy encontrando? Esta frontera de decisión, esta línea que me divide de los cuatro en dos planos, en dos categorías. ¿Queda claro? ¿Sí? Matemáticamente, ¿qué estoy encontrando? Esta línea, esa ecuación, esa línea que me divide en dos categorías de patrones. ¿Se entiende? ¿Sí? No es una matemática compleja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Está ahí mal algo, ¿no? ¿Sí? Seguimos, ¿no? Ahora que hacer una... Seguimos. Vamos, ¿no? Feedback. Hacia adelante. O feedback.
hacia atrás. Hacia adelante, seguimos. Entonces queda claro que ya tenemos esta ecuación. Entonces, el producto del entrenamiento, ¿qué vamos a conseguir con el entrenamiento? Saber cuál es mi línea de división. Con los pesos estoy obteniendo mi línea de división. Entonces, ¿puedo obtener varios pesos? Sí, porque hay varias líneas que me dividan. La solución no es única. Hay varias líneas de división. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Ahora lo voy a problematizar un poquito más. ¿Ya? A ver, nuestros patrones de entrada, ¿cuántas características tienen? Está escrito, lo acabamos de ver ahí gráficamente, ¿no? Nuestros patrones de entrada que estoy colocando acá, ¿cuántos patrones hemos utilizado? 6. ¿Cuántas características tienen? 2. Si random matrix dice forma y color, ¿no? 2, pero es un mínimo 2, ¿no? Si fueran 3, ¿dónde grafico esto? En un plano, en un espacio. Entonces, cuando yo entrene, ya no voy a encontrar una línea de división. Cuando yo entrene, voy a encontrar un plano, un interplano de clasificación, de separación, ¿no? Si son 4, hay que parametrizarlos, porque no podemos entender, ¿no? ¿Listo? Deben ser 4 dimensiones, ¿no? A las características, y la quinta sería la salida, ¿no? Quitarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, pues, la mente tiene que ir un poco más, ¿no? Cuando quitamos de dimensiones, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, por el momento, encontramos una línea de división y eventualmente puede ser un plano de división o de clasificación. ¿Está bien? ¿Sí entendió esa parte que es interpretación? Es la interpretación de la clasificación. ¿Está bien? Lo miro con desconocimiento. Ahí está lo que necesito trabajo cuando llegué haciendo toda esta parte, porque estamos trabajando con el explicado. Lo mismo que está acá es lo que yo les he explicado de manera gráfica, lo que les he preguntado. Es interpretación. Entrenamiento y operación. Bueno, eso que hemos visto en qué consiste el entrenamiento. A ver, empezamos. ¿En qué nos hemos quedado en la lectura? Los precios iniciales son aleatorios y se recomienda que se encuentre en un rango menos 0.5 o 0.5. Que no se repita y que ninguno sea cero. Ya, está ahí, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos a empezar a entrenar? Ojo, porque esto lo voy a recopilar luego en una diapositiva que nos va a hacer anotar en sus cuadernos. Es el algoritmo de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar dando unos pesos iniciales y días iniciales. ¿Listo? Tenemos que tener pues, mucha suerte para que mi peso inicial sea mi peso final, ¿no? Suerte que a ninguno le va a acompañar en el examen, ¿no? Es que a primera le dé, ¿no? Ni por Navidad, ¿no? Eso me aseguro, ¿no? Hay que aplicar el algoritmo. Entonces, ¿qué dice acá? Iniciamos asignando pesos iniciales, ¿no? Yo le voy a asignar de manera aleatoria, ¿no? Menos 0, porque si le vamos a 0 no tengo nada. 0 por mi entrada, 0, 0, no voy a encontrar casi nada, ¿no? Le voy a colocar unos pesos iniciales. El rango que yo quiera, se sugiere, se dice, no se recomienda, es un rango pequeñito, también no hagas mucho operación matemática. Cuando es manual, ¿no? Cuando es en la máquina lo hace, no hay problema, ¿no? ¿Listo? Y asignamos. Y luego vamos a decir, en el nodo de la capa de salida vamos a tener este producto, ¿no?
¿Qué hice este sumatorio? ¿Es numeroso o no? Estoy multiplicando el W1 por W1, W2 más P2, más W3 más P3, etc. ¿no? Esa es mi entrada. Por ejemplo, si tuviéramos un patrón de dos características más el valor de días, que es 1, tendríamos este patrón de entrada. Y si tuviéramos unos pesos, entonces sería 2 por 0.2 más 3 por 0.3 más 1 por 0.4 y tendríamos como resultado 1.7. ¿Correcto? Si el 1.7 ya lo correcto, si el 1.7 lo veo o lo lleva a mi función Hartley, 1.7 es mayor que 0, sí, por lo tanto mi función vale 1. Si fuera menor que 0, sí. ¿Está bien? ¿Entendido? Vamos a poner un ejemplo numérico ahí. Seguimos, a ver, ya leo Flores, ¿no? Arrastra. Otra vez, Salcedo. Como se puede ver aquí, si el valor del net es mayor que 0, entonces se le asigna la clase 1, o igual que 0 se le asigna la clase 0. Ya está ahí queda claro, ¿no es cierto? La función de mi función de activación llamada Hartley, o matemáticamente se llama la función de escalón unitario. Listo. Seguimos. Si la clasificación fue correcta, no se hace nada, pero si fue incorrecta, es decir, clasificó como 1 siendo que el patrón pertenece a la clase 0 o viceversa, entonces hay que corregir los procesos utilizando la siguiente regla de aprendizaje. Ahí está la regla de aprendizaje. A ver, igual, acá es donde vamos a aplicar esta regla, porque no está en la diapositiva, pero bien, yo le voy a explicar de manera sencilla lo que es esta ecuación. Matemáticamente tampoco es indescifrable, ¿no? No es un jeroglífico donde está escrito en sánscrito, ¿no? Dice acá, W N más 1. ¿Qué es W N más 1? Los pesos siguientes. ¿A qué nos igualan los pesos siguientes? A los pesos anteriores. Más N, que es una tasa, una razón de aprendizaje, por E sub N, que son los target de la etapa N, las salidas esperadas de la etapa N, menos la salida obtenida en esa etapa. O sea, un producto de quién, de mi razón de aprendizaje por mi error, por mi patrón de entrada, por mi Z, que es el paso del vector del patrón aumentado. Mi vector por el I. ¿Está bien? Es lo que dice mi ecuación. Ahora, lo voy a simplificar de una manera sencilla para que le entiendan, ¿ya? Y es bien simple, ¿ya? Para poder entenderlo. ¿Listo? Es bien sencillo para poder entenderlo. En un momento voy a ver el ejemplo. Entonces, repito, mis pesos siguientes, mis nuevos pesos, son iguales a mis pesos anteriores, más una razón que llama razón de aprendizaje, ¿de quién? De mi error, multiplicado por mis patrones. ¿Listo? ¿Queda claro eso? ¿Qué pasa cuando esto es igual a 0? Si mi target es igual a mi salida, entonces los pesos siguientes son igual a los pesos actuales. ¿Ven? Simple. ¿Sí? Vamos a ejemplos. Consigue las funciones and y or. Todos hemos hecho en lógica convencional, hemos hecho la función and, la función or. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿En qué nos hemos quedado? Gonzalo, atrás, apellido. Mendoza López. Mendoza López. Ah, ya bueno, sí, ¿verdad? Quería. Por ahora, ya, entonces, a ver, Mendoza, ¿puede descifrar mejor los patrones? ¿No puede descifrar los patrones? Álvaro, ¿puede descifrar los patrones y los targets? Va a ser el primer ejemplo. Hay dos que están en 0 y uno que está en 0. Decídeme los patrones. Cuando hemos hecho este ejemplo, es casi lo mismo, ¿no? Hemos sacado los patrones y hemos sacado los targets. ¿Puedes sacar los patrones acá? Acá. ¿Me puedes sacar los patrones? 0,0 y su target. 0. ¿Cuánto? 0. ¿Estás con duda? ¿O 1? 0.
funcional. 0 y 0, ¿cuál es la salida de una funcional? 0. No puede ser otra cosa, 0. ¿Listo? A este segundo patrón, ¿cómo sería el patrón? 0 y 1. 1 y 0. 1 y 0, ¿su salida? 0. ¿Este patrón? 0, 1, 0. 0, 1, salida 0. ¿Y ese patrón? 1, 1, salida 1. En una función O, una funcional. 0, 0, 0. 0. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 1, 1. 0, 1, 1. ¿Está claro? 0. ¿Se entiende? Sí. A partir de esa gráfica yo puedo pedir mis patrones, ¿no? Claro, obviamente este es más sencillo. ¿Por qué? Porque mis entradas son o ceros o unos. ¿Cierto? En otro caso hemos dado valores, 1.3, 1.2, qué sé yo, no, 1.5. Es mucho más sencillo. ¿Queda claro? Entonces, lo primero, a ver, solamente yo puedo implementar un perceptrón, solamente puedo implementar la solución de esta red neuronal. Yo puedo hacer una red neuronal que trabaje como una funcional o como una funcional. Sí, solamente si este problema es linealmente separable. ¿Qué significa linealmente separable? Si existe una línea recta que me divida estas dos categorías, los ceros de los unos, los buenos de los malos, los aprobados de los desaprobados, los tomates de los no tomates. ¿Está bien? ¿Se puede trazar una línea recta que me divida? ¿Sí o no? Sí. Entonces sí se puede implementar con una red neuronal perceptrón. Acá, ¿se puede implementar o no? Sí. Se puede implementar. ¿Estamos de acuerdo? Es más, a ver, ya vamos a entrar al ejercicio. ¿Qué hora es? A ver, si lo que hemos dicho en la primera diapositiva que era interpretación, ¿no? ¿Qué era la línea recta? Era la ecuación, ¿cierto? Era la ecuación y esa ecuación que contenía los pesos y el días, ¿correcto? Entonces pregunto, yo puedo encontrar acá a priori, sin algoritmos, sin nada, porque he estudiado ingeniería, ¿listo? Podemos encontrar acá una ecuación de la recta que me divida. Es evidente que hay una recta que divida, ¿no? ¿Sí? Podemos encontrar, a ver, ¿puedo encontrar acá esta ecuación? ¿Sí? Ingeniero, la ecuación va a ver cuánto valor el peso 1, cuánto valor el peso 2. Que para eso pues hemos estudiado, ¿no? Dentro de los diferentes tipos de ecuaciones, ¿qué tenemos? La canónica, punto pendiente, intercepto, se llama punto punto. Acá puedo tener dos puntos o no. ¿Sí? A ver. ¿Qué apellido atrás? ¿Qué? Ventura. Ventura Scott. ¿Puedo encontrar la ecuación? ¿Puedo encontrar la ecuación de esa fuente de decisión? Sí. Sí. A ver, su compañero, posible, ¿no? Yo también creo que lo puede encontrar. Sí, ¿usted no lo puede encontrar? ¿Se llama algo así? Sí se puede. Siguiente clase. ¿Puedo encontrar otra ecuación? Por ejemplo, este punto está entre 0 y 1, ¿no? 0.5, 0.5. ¿Tengo dos puntos o no? 0.5,0 y el otro punto es 0,0.5. Por dos puntos más una recta, según la geometría euclidiana. Y solo una. ¿Cierto? Y hemos necesitado aplicar el algoritmo por geometría para encontrar. Igual acá, ¿puedo encontrar o no? Un punto más acá, 1.5 acá, un punto más, 2.5 acá, por ejemplo, es más sencillo el asunto, ¿no? A ver, ¿alguien me puede responder una ecuación que me justifica? Esta red puede encontrar a priori sin ningún cálculo, nunca. X más Y. Todos son los mismos. Hoy no tengo ni eso. A ver, vamos por la parte de matemáticas, ¿no? De geometría, a ver. ¿Podemos conocer la pendiente de esa recta? Algo, está concentrado, ¿sí?
¿Cuánto vale la pendiente? Menos 1. ¿Sí? Menos 1, ¿no? Más 1 es una pendientación, ¿no? Sí. O sea, como este es perpendicular, M1 por M2 es igual a menos 1 cuando las rectas son perpendiculares. Por lo tanto, la pendiente es menos 1. Ya tengo el tercero. Ya tengo la pendiente, ¿no? ¿Puedo poner un intercepto? Acá lo tengo. ¿Cuánto vale? 1.2, 1.3. Entonces puedo decir que acá mi ecuación es x2 es igual pendiente. ¿Cuánto vale? Menos 1 por x1 por x1 más mi intercepto que vale cuánto. Primero se pendiente, luego la ecuación de recta Sería x1 más x2 es igual a 1.5. Ahí tengo una ecuación. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué significa? Que mi peso ¿cuánto vale? Mi peso 1 ¿cuánto vale? 1. Mi peso 2 ¿cuánto vale? 1. ¿Cierto? Y mi vida 1.5. ¿Sí? Hemos hecho el algoritmo porque es algo elemental, ¿no? Son 4 puntitos y son 0 y 1, ¿no? ¿Está bien? Ustedes demostraron que matemáticamente se puede, ¿no? La misma recta tiene que ser 4 entradas, mínimo unas 9 entradas, unas 2. Este es el punto 1, pero esto es la relación exacta, etc. Y de hecho que me va a asegurar que nadie va a sacar lo inmediato. Acá está el 1, es el punto 2, es la diferencia. Ah, la pendiente de eso, ¿no? O sea, menos 1. Pues sube. No, sí sabe. 0, menos Ya. 1. Pero ustedes mostraron que se puede, ¿no? Con varias herramientas, ¿está bien? Porque es el segundo contenido. ¿Sí? Seguimos, ¿no? No hay problema, ¿no? ¿Vos también? No, es 1 menos 0. ¿Sí? Después ya se puede explicar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? No hay ningún... No. Listo. Ejemplo, la función XO. XO, ¿no? La hora exclusiva. Podemos proponer ahí cuántos factores, ¿no? Solamente es 1, cuando es 0, 1, cuando es 1, 0, cuando es 1, 1. Pregunto, ¿con una línea recta puedo clasificar? No. Entonces, significa que no puedo utilizar un percentrón unicado. Tengo que utilizar un percentrón multiplicado. Lo primero, parece que hay que graficar para saber la arquitectura de mi red neuronal que voy a emplear. Entonces, esto, por más que yo intente con una red unicapa, no lo voy a poder resolver. Me gastaré el tiempo y por gusto voy por ese lado. Tiene que ser un multicapa. O sea, acá tengo 2 líneas para asegurar la clasificación. ¿Está claro? ¿Se entendió? Entonces, lo primero que tengo que hacer es graficar mis patrones para asegurar que sean linealmente separables. ¿Queda claro? Tengo que graficar mis patrones para asegurar que sean linealmente separables. Solo así puedo aplicar mi perceptrón unicapa o monocapa. Ahí está mi perceptrón de manera general. ¿Listo? Ahí está la estructura de la red neuronal. Esta sería la arquitectura, ¿no? Yo determino una neurona con 2 entradas, 3 entradas y un vía. Y mi función de activación que puede ser de 2 tipos, ¿no? ¿Qué tipos? Harling o Harling. O sea, con salida 0 y 1 o con más 1 y menos 1. Ahí están. Acá tenemos para una función, por ejemplo, para la puerta lógica AND. Ahí está para una AND. Ya, a ver, entonces acá tenemos que la arquitectura para una red neuronal que expresiona la función lógica AND. ¿Se dan cuenta que es AND? 1 por 1, 1 y todo lo demás es 0. ¿Correcto? Paso número 1, tengo que graficarlos. Los grafico y digo, ¿existe una línea recta que permita separar? Sí. Entonces, se puede solucionar. Paso 2, ¿cuál es la arquitectura de mi red? Una neurona con 2 entradas. La entrada X1 y la entrada X2.
cada entrada va a tener sus pesos. W1, W2 y un vigas, ¿no? Y un vigas, acá más allá, un vigas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí queda claro cómo estructuro mi red neuronal a partir de un problema. Lo grafico linealmente separable sí. Paso 2, establezco la arquitectura a una neurona con dos entradas y una sola salida. ¿Listo? ¿Queda claro? Podemos obtener los patrones sí, ¿no? Ya los hemos obtenido, ¿no? Acá tenemos, ahí están las arquitecturas de la red, tanto para una A como para una OR. Para una A y para una OR. ¿Queda claro? Es lo mismo, la arquitectura es la misma, ¿no? Lo que cambian son los targets para cada uno de los patrones, ¿no? O sea, las salidas van a cambiar porque las combinaciones van a seguir siendo las mismas, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la que era linealmente no separable? Acabamos de ver. La XOR, XOR. Entonces una XOR ahí tiene. Para una XOR o OR exclusiva, entonces ya no va a ser una sola capa. Va a ser un perceptor multicapa. ¿Cuál es lo mínimo que tenemos en el multicapa? Una capa de entrada, una capa de salida. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sé que no voy a utilizar una sola neurona? Porque ya lo hemos graficado y hemos dicho que este problema no es linealmente separable, ¿no? No es linealmente separable. Es decir, no hay una sola línea recta que me divida las dos categorías. ¿Está claro? No hay una sola línea recta que me divida las dos categorías. Por lo tanto, no puedo utilizar una sola neurona. Tengo que utilizar dos capas mínimamente. ¿Está bien? Y esto ya es deducción pura, ¿no? Si voy a utilizar dos capas, entonces en la primera capa tendré que utilizar dos neuronas y en la última capa una sola neurona. ¿Por qué dos neuronas en la capa de entrada? Porque hemos hecho que cada una serviría para ingresar una de las características. ¿Listo? Entonces, en la neurona 1 ingresa X1 y también X2 a la neurona 2. Pero esa neurona 1 recibe tanto de X1 como también recibe de X2. Y la neurona 2 recibe de X1 y también recibe de X2. ¿Está bien? ¿Cómo se llaman esas? Neuronas que dijimos multicapa. No puedo decir cuál es 2 al inicio, ¿no? Totalmente conectadas. O localmente conectadas. ¿Esa cómo es? Totalmente conectadas. Entonces voy a utilizar un perceptrón multicapa totalmente conectado. ¿La arquitectura? ¿Sí? Todavía no estamos resolviendo los pesos, nada de eso. Estoy planteando la arquitectura. En los anteriores una sola neurona, ¿no? En esta, dos capas. Mínimo 3 neuronas. Y son neuronas o redes totalmente conectadas. Una multicapa totalmente conectada. ¿Por qué es totalmente conectada? Porque la entrada 1 va a todas las neuronas. La entrada 2 va a todas las neuronas. ¿Está bien? Esa es mi arquitectura. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ahí van a tener los problemas para que hagan algo sencillo. La entrada de una simple neurona es 2 y su peso es 3 y sus vías, ¿no? Es lo muy elemental. Iguales, están resueltos. Es para que vean que es complicado. Ahora sí vamos a entrar acá. Algoritmo de entrenamiento del perceptor. Anoten su cuaderno. Anoten, voy a revisar. Anotado. Sí. No foto. No foto porque los que no están mirando la pisada. No te la clase que anoten. ¿Por qué van a anotar? Porque van a hacer ejercicio, ¿no? Pero de otra manera el tiempo va a quedar en los memorias. Y lo voy a explicar. Son los 4 pasos, ¿no? Es el algoritmo de entrenamiento del perceptrón. ¿Tienes otra? Nada. No, voy a usar esta. Ahorita dame la mitad.
No, no, no puedo usar. Ahí es confiable. Papel higiénico. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? No tengo. ¿Tienes otra? ¿No? Hoja. ¿Lapicero tienes? Se bota, se bota. ¿Eso le dio también? Ah, sí. Sí. ¿Me das una más? Ni lo veo. Dos. Un lapicero. Ah, espérate, ¿sabes? Te traigo. Pero usa el lápiz de la batería. ¿Ah? De la batería. Sí. Una pinta. No. Luego se le informa. Hay que limpiarlos. Sí, ¿verdad? No podría ser. Con tu lápiz acá. Anótenlo entonces porque con este ejercicio vamos a practicar el método de entrenamiento que acabamos de ver. Yo también quiero chocolate. Había chocolate. Dice un solo peso, para el DW1, para el 2 y para el días, que funcione para los 4 y que produzca la misma salida. ¿Está claro? Eso es. ¿No? Ese es mi objetivo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Como no sabemos cuánto vale, vamos a inicializar mis patrones, ¿no? Pero antes de empezar a hacer eso, tengo que asegurarme que este problema sea linealmente separable. Porque si me meto de frente a calcular, y si no es separable, pues todo mi tiempo, ¿no? ¿Correcto? O sea, lo primero que tengo que asegurar es que estos patrones se puedan separar en dos categorías. Por lo pronto ya yo veo que son dos, ¿no? Y por lo pronto podría decir que mi función de activación va a ser de qué tipo? Hard links, porque la salida es más 1 y menos 1. Pequeño detalle, podría ser 0 y 1. ¿Listo? Entonces el primer paso va a consistir en asegurarme, en verificar que el problema es linealmente separable. Entonces ustedes también verifiquen que es linealmente separable. ¿Cómo verificamos? Grafiquen a ver los 4 puntos y vean si es separable o no. O si no es separable, ¿para qué le aplico el algoritmo? ¿No? Voy a perder tiempo y no voy a poder encontrarlo. Y a partir de ahí determinaré si voy a utilizar un perceptrón monocapa o un perceptrón multicapa, ¿no? Entonces vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar esos puntos en un espacio. Porque este espacio pues son solo 2 dimensiones, ¿no?
¿Claro? ¿Sí? ¿Es linealmente separable o no? Sí, correcto. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la solución va a ser una red neuronal. ¿Cuál sería la arquitectura de esta red neuronal? Porque después de aplicar esta gráfica, podemos determinar que es linealmente separable. Paso 2 sería determinar la arquitectura de red neuronal. ¿Cuál sería la arquitectura? Una neurona con ¿cuántas entradas? Con 2 entradas. En función de activación, hard links. En función de activación, una neurona, 2 entradas, y mi función de activación es una hard link. ¿Correcto? Entonces, paso 1, demostrar que linealmente separable, verificar. Se puede decir, existe una línea recta, claro que existe una línea recta que separe las dos categorías. Paso 2, vamos a determinar cuál es la arquitectura de mi red. Ahí está la arquitectura de mi red. Una neurona con 2 entradas cada uno y una función de activación hard links. 2 entradas cada uno, por lo tanto voy a encontrar peso 1 y peso 2. ¿Está bien? Y hasta ahí y hemos hecho los primeros pasos, ¿no? Hemos verificado y estoy determinando la arquitectura de mi red neuronal. El tercer paso ya va a consistir en, ahí está el diseño de la red, esa es la arquitectura, y el tercer paso va a ser aplicar el algoritmo. ¿Listo? Antes de mostrar la siguiente diapositiva, les voy a explicar el algoritmo rápido. Bien, a ver, tengo que encontrar los pesos, ¿no es cierto? Entonces inicializamos o empezamos inicializando los pesos y el vías. ¿Queda claro? Le voy a dar un valor inicial a mis días y a mi peso. ¿Cierto? Ya les he dicho que es muy improbable que ese peso aleatorio inicial que yo le dé sea la solución. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que sea o que no sea. Le doy el peso. ¿Qué hago con esos pesos iniciales y vías iniciales? Ya los pongo como salida. Yo lo estoy dando aleatoriamente, ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué haría? A ver, olvídense del procedimiento. Ya tengo mis pesos, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que esos pesos son los correctos o no? ¿Qué hacemos? Tenemos que comprobar. Y para comprobar tenemos ¿cuántos? 4 patrones. Agarrar el primer patrón o no. ¿Sí? Entonces, bien, paso 1, analizamos mis vías y mi peso. Y lo presentamos al primer patrón. ¿Listo? Con este primer patrón, yo voy a tener los pesos, yo voy a tener los patterns, las entradas, por lo tanto voy a calcular mi salida. La salida de esa red con esos pesos. Y la voy a comparar con este target. ¿Está bien? ¿Es la salida deseada? Puede ser que sí, o puede ser que no. Si es que no es la salida deseada, ¿qué tengo que hacer? Digo, mira, esos pesos que he puesto, aleatoriamente, no son, pues, ¿no? No son las soluciones. ¿Qué hago? Le aplico el algoritmo. Calculo mis nuevos pesos. ¿Qué dice mi algoritmo? El W nuevo, el WI más 1 es igual a WI, el peso anterior, más la razón, que en este caso va a ser el error, por la transpuesta del patrón de entrada. Más el error por la transpuesta de mi patrón de entrada. Y mi nuevo vías es igual al vías anterior más el error. ¿Está bien? Entonces calculo nuevos pesos. Nuevamente, le presenté los pesos, ¿no es cierto? Primer patrón. ¿Son iguales? No.
Por lo tanto, tengo que calcular nuevos pesos y nuevos vías. Ya los calculé. Ya con esos nuevos pesos y vías que he calculado, los vuelvo a comprobar, ¿no? Si son o no son, con esos obtengo o no tengo el resultado. Lo vuelvo a presentar acá. ¿Cuál es el resultado de esa evaluación? ¿Obtengo la respuesta? No. Vuelvo a calcular. ¿Obtengo la respuesta? Sí. Ya está bien, ¿no? Cumplió para el primero. Si cumplió para el primero, ¿ahora qué hago? Verifico en el siguiente. ¿Cumplió al siguiente? No. Calculo nuevos pesos. Con ese nuevo peso lo vuelvo a presentar al 2. ¿Calculó? La salida decía sí. Ya cumplió para el segundo, ¿ahora qué hago? Que presente el tercero. ¿Cumplió para el tercero? Sí. Paso al cuarto. Calculo. ¿Cumplió para el cuarto? No. Vuelvo a calcular los pesos. Al 5. Perdón, los nuevos pesos. Vuelvo a mostrar. ¿Encontró la salida? No. Vuelvo a mostrar. ¿Encontró la salida? No. Vuelvo a calcular. ¿Encontró la salida? No. Vuelvo a calcular. ¿Por qué tengo la certeza que voy a encontrar la solución? Porque puede ser que dice 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? ¿Por qué tengo la certeza de seguir probando? Porque mi problema es linealmente separado. Por eso hemos graficado al inicio. Entonces yo me puedo dar cuenta de que 1, 2, 3, 4 y sé que voy a encontrar solución. ¿Se ha entendido el procedimiento? ¿Sí? Calculo pesos y lo voy presentando al primer patrón, ¿no? Voy calculando al segundo, voy calculando hasta que me dé 1. ¿Está bien? Ahora lo vamos a hacer numéricamente. Ese es el procedimiento. Entonces, ya matemáticamente, numéricamente está acá. Vamos a inicializar, ¿no? Aleatoriamente. Yo he decidido ponerle menos 0.7 y 0.2 y un vías del punto 5. ¿Está bien? Yo los he inicializado, por eso pueden ser 1 y 2, sí pueden ser, ¿no? Con estos patrones le aplico con estos pesos le aplico a mi primer patrón de entrada. Ahí está mi primer patrón de entrada. Entonces calculo, ¿no? Los pesos, 0.7 y 0.2 por mi patrón de entrada a 0.5 y le aplico la función hard limits. ¿Cuánto vale el hard limit de menos 0.7? Menos 1. Esta es mi salida obtenida, ¿no? Por mi red con estos pesos. ¿Cuál es mi target? 1. ¿Es lo que yo esperaba? No. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? 2. Mi salida esperada menos mi salida obtenida, ¿no? 2. ¿Correcto? ¿Se entiende? He inicializado, le he presentado mi primer patrón y he obtenido mi función. ¿Cuánto vale? Menos 1. Es lo que yo esperaba, no esperaba 1. Entonces, ¿qué voy a calcular? Mi error. Ahí está, calculamos el error. ¿A qué es igual el error? Es L es igual a T1 menos A0. Mi target menos mi salida. El error vale en 2. Como hay error, como mi error es diferente de 0, si el error es diferente de 0, significa que hay error. Entonces calculo los nuevos pesos. ¿A qué es igual mi nuevo peso? Al peso anterior más el error actual por la transpuesta de mi patrón de entrada. ¿Por qué la transpuesta? Porque este es un vector fila y este es un vector columna, no podría sumar. Le aplico la transpuesta a esta fila, a esta columna, para convertirlo en fila y así lo puedo sumar. ¿Está bien? Entonces, miren, me calculo mis nuevos pesos, 3.3 y 2.2, y mis nuevos vías, 2.5. ¿Cómo sé que estos son solución? Bueno, los vuelvo a probar, ¿cierto? Con el primer patrón. Esto los vuelvo a probar con el primer patrón. Bueno, ahí está. Con estos pesos y este vías, yo calculo esta frontera, ¿no? De decisión. Como ves, no es la solución. O sea, por cada que yo encuentre los pesos y vías, lo que estoy haciendo es encontrar una línea recta. Entonces, en programación, por ejemplo, ustedes tienen que calcular y automáticamente van calculando, van girando hasta que encuentren una línea que clasifique, ¿no? Ese es el entrenamiento. Pero bueno, ya bien, entonces acá hemos encontrado los nuevos pesos, ¿no? Y nuevos vías. Esos nuevos pesos y vías los vuelvo a presentar, ¿no? Ahí está mi peso y mis nuevos vías. Los vuelvo a presentar aquí al primer patrón. ¿Listo? Y calculo su salida. 3.3 más 2.1 más 2.5. ¿Cuánto me sale? Un hard limit de 11.3. ¿Cuánto vale el hard limit de 11.3? 1. ¿Es el target deseado? Sí. ¿Cuánto vale el error? 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale mi W2?
Si el error es 0, mi W2 vale igual al W1. Y mi B2 es igual a mi B1, ¿no? ¿Está bien? Si es que hay error, ya me paso a probar el siguiente, ¿no? Entonces mis pesos, que eran mis pesos en etapa 2, se convierten en mis pesos en etapa siguiente, ¿no? Ahí está, como el error es 0, calculo el de W2, ¿a qué es igual el W2? Al W1. ¿Y a qué es igual el B2? Al B1. ¿Está bien? Ya lo probé, ya ha funcionado para el primer patrón. Ahora, ¿qué hago? Lo presento para el segundo patrón. ¿Está bien? Lo presento para el segundo patrón. ¿Está bien? Lo presentamos para el segundo patrón y ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, calculamos cuánto vale el peso, 3.3 y 2 puntos para el segundo patrón. ¿Cuánto vale mi función Hartings de 0.3? ¿Cuánto vale? 1. ¿Cuánto es mi target? 1. ¿Hay error? No, el error vale 0. Entonces, ¿cuánto valdría mi W3? El mismo. Mi B3, el mismo. ¿Entendió? ¿Qué? El Hartings, si es que el argumento es negativo, hasta 0, vale menos 1. Si es que es mayor que 0, vale 1. Es como el escalón, solo que en vez de poner 0, menor o igual que 0. Es como la función escalón unitario. ¿Está bien? ¿Sí entendido? ¿Sí? Ustedes van a encontrar y yo voy a preguntar el W3, el W4, W4, etc. Conjuntos. Todos vamos a tener la misma respuesta. ¿Está bien? Ingeniero, no concepto. ¿Va a subir las diapositivas? Sí, pero obviamente después, ahorita no, porque no te avisan la cosa. ¿Está bien? Van a aplicar el algoritmo, ¿no? Me he quedado en W2. Ya hemos calculado ahí la salida. Apliquemos el algoritmo hasta encontrar la solución. ¿Ya? A ver. Claro, falta el W3, W4. W2. Finalmente tenemos que encontrar cuáles son los pesos definitivos, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos pesos? Eso se llama las iteraciones, están las iteraciones. Si uno puede darle W más 1, ¿no? Iteraciones estoy. Es como gráfico de ecuación, ¿no? Claro. Por eso cuando yo termine de encontrar, voy a encontrar un W1 y un W2, ¿no? El W1 sería algo así como este, el W2 este, ¿no? ¿Cuál es mi ecuación? 3 puntos, vamos a suponer que sea el final, 3.3 por x1 más 2.2 por x2 más 2.5 igual a 0. Y esto lo grafico. x1 y x2 son las características. Cada uno. Voy a llamar. Voy a llamar a el de lado. ¿Tienes fotos de estos? ¿De los nuevos pesos? Estos son los nuevos pesos. Este es de 2 nomás. Por eso estos son los nuevos pesos. No ¿Estos hay son más. iguales? Es lo último, sí. Esos son los nuevos pesos. Es lo único que hay. No hay más. No ha pasado otro dispositivo, nada. Ha retrocedido. Pero se halla pues con respecto al P2. ¿No es así?
Supongo que es eso. Nodo de valores. Solo reemplazar. En este caso sí. Solo existe eso. ¿Qué? Solo existe. Solo existe eso. Bueno, 6.3. ¿Y cuando es negativo es 0? No me preguntes a mí que no lo sé. Solo estoy diciendo lo que la petición me dice. Sí. Pesos definitivos para los 4 patrones que hemos propuesto. ¿Listo? Hasta ahí queda claro. Los patrones y el vigas. Por lo tanto, la ecuación sería 3.3 por x1 menos 1.8 por x2 más 2.5 igual a 0. Esa sería la ecuación de la recta que divide, que separa a estos 4 patrones, en 2 categorías. ¿Está claro? ¿Sí? Ustedes agarran la ecuación, dibujan, además de antes de dibujar la ecuación de la recta. Ahora hay que dibujar la chica, los grupos. ¿Se entiende hasta ahí? Es aplicar el algoritmo que hemos dado. Y no es nada del otro mundo, son multiplicadores y sumas. Ahora, vamos a ver algunos aspectos relevantes. Mi HP especial de este programa. Entonces le vendemos. Sí, es decir, sí. Bueno, yo se lo conozco. ¿Te conoces? Nunca los hablo. Pero, che, más difícil. Me da miedo. Me da miedo eso.
Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Dice, acá hay un problema, ¿no? Se muestra la solución de 3 problemas de clasificación de la figura dibujando la frontera de decisión, ¿no? Encuentre los pesos y envías, los valores de peso y envías que resulten en una neurona perceptrón simple, donde son las fronteras de decisión direccionales. Muchas gracias. Entonces, 1, 2, 3 problemas. ¿Cuántos patrones tenemos acá? ¿Cuántos patrones tenemos? 8. ¿Listo? Están clasificados en 2 categorías, por eso es que es un ejemplo para el perceptrón. ¿Listo? ¿Se entiende? Por ejemplo, mira, acá es evidente, en todos los ejemplos es evidente que son linealmente separables o no. ¿Sí? Son, ¿está listo bien? No, perdón. Son, a París. Envidioso. Ya, a ver. Resulta evidente que existe una línea recta decía que divide y que separa importando la clasificación, ¿no? ¿Sí? Porque acá está marcado en cuadraditos justamente para que sea fácil de encontrar. ¿Listo? Bien, a ver, por ejemplo acá, yo podría encontrar acá fácilmente o no. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente? 1. A ver, para esta frontera de decisión. ¿Cuál es la pendiente? 1. Aló. ¿Cuánto vale la pendiente? De una frontera de división. 1, porque debe ser una línea acá o no. Aquí este es 1 y este es 1, ¿no? Pendiente 1. ¿Cuál sería el intercepto? 1, 2, 3. ¿Sí? Si le pasamos, ¿cuánto sería? X2 es igual a X1 más 3. ¿Se entiende? Sí. X1, X2. He encontrado la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? 1. 1. ¿Sí? Pendiente 1. ¿Cuál es el intercepto? Si yo proyecto esta pendiente, ¿dónde va a cortar? Acá. Punto 3 en Y. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué es Y? X2. Sí. Y es igual a MX más B. Pendiente 1. Sí. X es X1. ¿Y B cuánto vale? 3. X2 es igual a X1 más 3. ¿Está bien? Esa sería la ecuación. ¿Listo? Resulta evidente, repito, que hay fronteras, hay líneas de decisión, por lo tanto son problemas linealmente separables. ¿Queda claro esa primera premisa? ¿Sí? Listo, es evidente. Es más, de acá podemos sacar, a ver, aquí tú atentos, podemos sacar los pesos, ¿no? Y acá hemos encontrado la ecuación y evidentemente están los pesos, ¿no? Pregunto, ¿cuánto valen los pesos para este problema? ¿Y cuánto valen vías? Levante la mano que quiera ganar un punto. ¿Cuánto valen los pesos y cuánto valen vías en este ejemplo? Vale bien. Uno de los pesos y uno de los vías. Pero los pesos son únicos. 0, 2. 2, 2. No. Menos 1. Menos 1. 0, 1. 2, 2. Y 2. Hay 2, 0. varios, pero los más obvios, los más evidentes, por eso hemos trazado acá, les he trazado con cuadrículas, ¿no? Menos 0. ¿Cuánto vale eso 0 menos acá? 2. Si mi frontera de decisión es esta, ¿no? Ya, ¿cuánto valen los pesos? Pero es pesos. Sí, pues. Menos 2. Menos 2, 0. 0. ¿Cuál es la ecuación? Menos 2, 0. Y igual a menos 1. X2 es igual a menos 1. ¿Cierto? X2 es igual a menos 1. O sea, el peso, el PW2 valdría 1 y el PW1 valdría 0. ¿Y el día valdría cuánto? Menos 1. O puede ser menos 0.5, o 0.6, o 1.5, o 1.8. ¿Cierto? O sea, a lo que voy, mi frontera de decisión puede ser una paralela o no. Y si es una paralela, la ecuación es una constante. Si fuera X y Y es igual a ¿cuánto? A menos 1. Sí. ¿Sí? Buscamos Y que es X2 o no. ¿Cierto? Pero es la única línea que divide. No, podría ser otra paralela acá. Podría ser otra paralela acá. ¿Cierto? Podría
una paralela en menos 0.5 en 1.5. Y ¿por qué paralela? ¿Por qué no podría ser una recta así? También, ¿no? ¿Cierto? También el asunto es que dividan, ¿no? ¿Correcto? Entonces es evidente que se puede calcular rápidamente sin algoritmo. Podemos calcular acá la pendiente, por lo tanto, los pesos y medidas. ¿Está bien? ¿Sí? Y aplicamos el algoritmo y lo vamos a encontrar. Ahora, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver estas particularidades. La next step is to find el siguiente paso es encontrar los pesos y los días, ¿no? ¿Sabes? En español, ¿no? ¿Qué dice? ¿No? El vector de pesos debe ser ortogonal a la frontera de decisión. O, es el mismo ejemplo. Acá estamos trazando. Si estos son 6 patrones, es mi frontera de decisión. Una de las fronteras de decisión, ¿no? Una de las líneas que me dividen los dos conjuntos de datos. Acá tengo una de las líneas que me divide. Acá tengo otra línea que me divide, ¿no? Hasta ahí queda claro, ¿no es cierto? Lo que hemos visto, hemos deducido en el video anterior. ¿Qué es lo que nos dice? El siguiente paso dice: la next step is to find the weights and vías. El weight vector, perdón, el vector de peso debe ser ortogonal a mi frontera de división. O, si es que esta es mi línea de división, mi vector de pesos es este, un ortogonal. Y por si me pida la aritmética, ¿no? Ya yo puedo encontrar este vector o no, en sus valores mínimos, ¿cierto? Y si encuentro este vector, tiene dos componentes o no. ¿Cuál es la primera componente? W1 y W2. ¿Cómo lo he encontrado? Por geometría, ortogonal a mi frontera de división. Esta es una de las fronteras de división, entonces acá tengo una línea ortogonal o no. ¿Cuánto vale mi vector de pesos? ¿Cuánto vale acá mi vector de pesos? Por ejemplo, hasta este punto, ¿cuánto valdría? 0 y menos 2. ¿Listo? Es mi vector, ¿no? ¿Listo? Igual acá. Tengo un ortogonal. Entonces podría trazar acá, ¿y cuánto vale? 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces puedo encontrar mis pesos de manera gráfica así, a través de esta característica. Por eso, acá está uno de los posibles conjuntos solución para mi vector de pesos, ¿no? Para el primer, menos 2, ahí está menos 2 y 1. ¿Vale? Mi peso vale menos 2 y 1, y mi W2 ¿cuánto vale? 1. ¿Cómo lo estoy encontrando? Geométricamente, porque este es el ortogonal a mi línea de división, ¿no? Ahí están puntitos, ¿no? 2, ¿no? Ahí está, vale menos 2 y 1. ¿Cuánto vale mi vector de pesos acá? El ejercicio de ¿cuánto vale? 0 y menos 2. Recuerden que la ecuación vimos, ¿no? W1 ¿cuánto vale? 0. Y el otro menos 2 acá. ¿Cuánto vale este vector? 2 y menos 2. 2 y menos 2. Podría ser 1 y menos 1 también, está en la misma dirección, ¿no? ¿Sí? Ahí es la relación matemática entre lo que se llama boundary de decisión, mi decisión de división, mi frontera de decisión y mi vector de peso. Son ortogonales. Y producto me da menos 1, ¿no? El producto escalar, pero vectorial, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Miren, lo que quiera, en vez de la diapositiva es que ustedes puedan practicar más ejercicios, ¿no? ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicar el mismo procedimiento.